Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Dios, porque estamos conscientes de que tú la has preservado a lo largo de la historia, que tú la has dado a lo largo de la historia, que tú nos has regalado la misma para que nosotros podamos conocerte. Que si no fuera por tu palabra, nosotros no te conoceríamos de la manera en la que te conocemos. Y ese es un gran privilegio y un honor que podemos tener en ti, Señor. Señor, ayúdanos hoy día a poder aprender de este gran ejemplo, tal vez un ejemplo malo que está expuesto ahí, para no poder y para no continuar con ese camino, sino más bien seguirte a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén. Hoy día nos vamos a concentrar en Génesis 4 y vamos a leer casi todo el capítulo hasta el versículo 24. Génesis 4 del 1 al 24. Y bueno, antes de que entremos a todo el corazón de todo lo que dice este capítulo, yo quería contarles algo que me sucedió hace muchos años, que fue que yo tenía un amigo que tenía motocicletas, y como todo buen adolescente que era muy lindo poder manejar las motos de mi amigo, ¿no? O sea, eran motos automáticas y no eran difíciles de manejar. Entonces, de vez en cuando iba a la casa de él, manejábamos motos por el barrio, por donde vivía. Él tenía dos, así que podíamos manejar ambos y ir un poco rápido, la verdad. Y bueno, ustedes saben, adolescentes no son tan confiables, ¿no? El punto es que un día estaba manejando y comencé a doblar y de pronto la moto se dio y aparecí en el pavimento. Entonces me hice una herida bastante grande, no reporté tanto, no quise hacer mucho lío con mis padres, por ahí me iban a, como decimos acá, a tratar. Entonces lo mantuve con bajo perfil, no había pasado mucho. Gracias. Y llegué a mi casa, me curé solo y me tapé la herida con algo con lo que podía cubrir y listo, no pasó nada. Yo cojeaba porque sí, pero no pasaba nada. Y me recuerdo que pasaban los días y yo no abría eso, ¿no? Pantalón largo, no pasa nada, no se notaba. Mi hermano sabía, mis hermanos sabían. Y de pronto mi hermano me dice, ¿y cómo está eso? Yo digo, ahí debe estar bien. Y de pronto me dice, pero a ver, mostrame. Y abrimos y todo infectado, ¿no? Fue muy doloroso sacar todo lo que estaba infectado. Si alguien tuvo alguna herida que se infectó, es fuerte. Y él creo que quería hacerme sentirlo todo, y él me ayudó, y como un buen hermano mayor cuando quiere ayudar a su hermanito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como ese caso, muchas veces nosotros creemos que podemos ocultar algunas cosas. Yo creía que podía ocultar y que eventualmente iba a mejorar, pero estoy convencido de que eso solo iba a empeorar. Solo iba a empeorar, iba a llevar a una infección y bueno, podía llegar a mayores. ¿Por qué? Porque yo quería ocultarlo, porque yo no quería darle tanta importancia. El punto está de que cuando llegamos acá a un texto como Caín y Abel, vamos a ver a una persona que primero oculta su pecado, pero después se deja dominar por él, al punto de que quien está guiando las riendas de su vida llega a ser el pecado. Y esto es algo muy peligroso, y es cuando el pecado toma control sobre nosotros. Seguimos siendo responsables, somos nosotros los que hemos dado ese espacio, pero yo creo que este texto es tan importante porque es una advertencia para nosotros para escapar del pecado. Así que leamos gran parte de esto, veamos cómo este texto nos muestra mucho de lo que nosotros sí podemos aprender. La frase que voy a repetir a lo largo de este mensaje es: el pecado desenfrenado avanza silenciosamente hasta destruir toda la vida.
el pecado desenfrenado avanza silenciosamente hasta destruir toda la vida. Y vamos a ver 3 puntos. Del 1 al 5 veremos el pecado comienza en el corazón de una adoración incorrecta. Punto número 2, el pecado crece, domina cuando no es confrontado. Y punto número 3, el pecado se expande hasta corromper toda la sociedad. Hermanos, así de peligroso es el pecado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, huir. Vamos con el punto número 1. El pecado comienza en el corazón con una adoración incorrecta. Y leamos los primeros 5 versículos de Génesis 4. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano, Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Ese es el primer punto. Vemos, el pecado comienza en el corazón de una adoración incorrecta. Eso es lo que hemos dicho. Y ese texto está después de Génesis 1, 2 y 3, ¿no? Si recordamos, en Génesis 1, 28, el Señor les había dado el mandato de multiplicarse. Entonces les había dado un regalo de que ellos iban a poder ser papás. Esto iba a ser posible. Y después llegamos, después de que en Génesis 2 vemos todas las instrucciones de cómo todo esto iba a funcionar, llegamos a Génesis 3:6 que vimos hace un par de semanas, donde de pronto esta persona, Adán y Eva, estas personas pecan. Entonces pecan y han transgredido la ley de Dios y han ido en contra de Él. Y la semana pasada veíamos en Génesis 3:15 que ya el Señor da un destello de esperanza. Porque en Génesis 3:15 dice, de la simiente de la mujer, de la descendencia de ella, va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Evidentemente hemos mencionado esto la anterior semana, no se está refiriendo a la serpiente como el animal solamente, está hablando de que Cristo iba a aplastar la cabeza de Satanás. Eso es lo que hemos visto, y esto obviamente tenemos que estudiarlo un poco más para entender por qué creemos que se está hablando de Satanás y Cristo y no precisamente de la mujer y la serpiente. Eso podemos ver en Romanos, en Hebreos y Apocalipsis. Juntando esos, lo que habla sobre este pasaje, podemos entender que está hablando de eso. Y entonces, llegamos a este texto. Llegamos a este texto donde dice que y el hombre conoció a Eva, es decir, ellos comenzaron a buscar un bebé y lo tuvieron. Y aquí podemos ver una alegría de ella, porque ha adquirido un varón con la ayuda del Señor, sabe que ahí la descendencia va a continuar. Ahora, no estamos 100% seguros de que ella en su mente está diciendo, esta es la descendencia que puede venir el Salvador, que va a poder redimir lo que nosotros hemos hecho eso, porque el texto no nos dice eso. Pero sí está hablando de que hay esperanza, hay vida. Recuérdense, el nombre de Eva es vida. Entonces, hay aquí una respuesta, no ha acabado las cosas. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. A pesar de que hemos pecado, todavía podemos multiplicarnos. Ella ve esperanza, ella ve esto con gozo. Y dice el verso 2, casi inmediatamente nos habla de un segundo hijo. Y nos muestra otro personaje que se llama Abel. No se hace mucha mención de la reacción de Eva en este caso, pero simplemente ya nos comienza a mostrar cómo es que ellos van a trabajar. Caín va a trabajar la tierra y
Abel está trabajando como pastor de ovejas. Entonces cada uno está haciendo su oficio, cada uno está ahí. Y de alguna manera estamos conscientes de que Eva ha instruido a sus hijos de que hay que darle ofrendas al Señor. No tenemos todo el detalle de cómo sucedió, pero entendemos que ellos entienden que tienen que dar ofrendas a Dios. Y eso es lo que sucede. En la narración lo vemos claramente. Vemos a Caín trayendo su ofrenda y a Abel trayendo su ofrenda. Y hay algo que en el texto se nota y es evidente, porque él mismo lo dice. Al Señor le agrada la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Ahora, sobre esta razón, ¿cuál es la razón por la cual el Señor se agradó en la ofrenda de Abel y no en la de Caín? Se ha hablado mucho. Hay personas que han dicho, la razón es porque Caín está ofreciendo de la tierra y Abel está ofreciendo sangre, hay un sacrificio, entonces tiene más sentido que a Dios le agrade eso. Sin embargo, leemos un poco más adelante en Levítico que el Señor les pide que den ofrendas de grano. Entonces puede ser que la idea no vaya precisamente por ese lado. O también hay algunas otras perspectivas que nos dicen que Él entregó lo mejor. Abel entregó lo mejor, escogió lo mejor. Y Caín no. Caín como que le dio las obras, ¿no? Si buscan esto en internet y ven videos de niños, van a encontrar varias ideas de que se ha tratado de explicar esta razón. Pero yo creo que lo más importante para poder entender esta razón, y en el Nuevo Testamento nos da luz para poder entender la razón de por qué al Señor le agrada la ofrenda de Abel y no la de Caín, es que la misma Escritura se revela a sí misma. Entonces vamos a leer 2 versos para poder entender esto. En Hebreos 11:4 vemos lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio, mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, donde Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Ven ese texto? Ese texto nos está mostrando que él tuvo fe y fue justificado. Lo está diciendo Hebreos 11. Hay ahí un ejercicio que no podemos entender. Falta muchísimo para que venga Cristo. No ha venido. Pero aquí nos dice claramente que él ofreció un sacrificio con fe y alcanzó, y hubo un testimonio de que era justo. No entendemos todo lo que dice, pero sí nos muestra el corazón de Abel. Y es 1 Juan 3:12 que nos habla de cuál fue el corazón de Caín. En 1 Juan 3:12 nos dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. Entonces, para entender Génesis 4, tenemos que ver estos textos que nos dicen las razones por las cuales a Dios le agradó una ofrenda y no la otra. No se trataba de la ofrenda en sí misma, se trataba del corazón de quien daba la ofrenda. Se trataba de cómo lo daba. Y muchas veces en realidad nosotros vivimos exactamente en este mundo que las personas le dan mucha importancia a la ofrenda. Tenemos iglesias muy grandes que están pidiendo cantidades grandes de ofrendas, pidiendo que eso es para que le agrade al Señor. Hermanos, a Dios no se lo puede comprar. No lo podemos comprar, es insuficiente. Todos nuestros recursos son insuficientes para poder comprar al Dios que hizo todo y habla y es hecho. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de todo esto? Es el corazón. Con esto no estoy diciendo uno no puede dar ofrendas. Yo creo que más bien estamos llamados a tener un buen corazón para dar toda nuestra vida, dar nuestro servicio, dar nuestro tiempo, dar nuestra ofrenda. Es decir, nosotros somos una ofrenda para el Señor. Y esa es una perspectiva correcta, y es una perspectiva que la que tuvo Abel, diferente a la de Caín. Caín dio por cumplir. Caín quería ser bendecido. Caín probablemente estaba queriendo comprar, no sé, el favor de Dios. Pero ahí vemos a Abel. Abel está con un corazón
de agradar a Dios. El mismo texto nos dice eso. Y tiene fe en Dios y sabe a quién le está dando. Entonces, esto creo que es un buen ejercicio para nosotros, de poder entender por qué es que en realidad Dios mira nuestro corazón. No está mirando lo que los hombres ven. Dios mira nuestro corazón. El autor R.C. Sproul habla sobre este texto y dice lo siguiente: el pecado de Caín no fue simplemente una mala ofrenda, sino un corazón no rendido a Dios. El pecado de Caín no fue simplemente una mala ofrenda, sino un corazón no rendido a Dios. A Caín no le importaba nada más que él mismo. Su propia ofrenda no era para agradar a Dios, era para él ser bendecido por Dios. Si tú das tu vida, tu ofrenda o lo que des solamente porque tú quieres tener algo mejor, entonces no has entendido que todo es para el Señor. Y eso nos pasa todo el tiempo. Nos pasa todo el tiempo porque tenemos un interés en nosotros avanzar, pero Abel entendió a quién estaba adorando y Abel pudo adorar a Dios. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Recordemos esta frase que hemos dicho: el pecado desenfrenado avanza silenciosamente hasta destruir toda la vida. Y aquí entramos al punto número 2, que nos dice: el pecado crece y domina cuando no es confrontado. Ahora sí leemos desde el verso 6 hasta el 16. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Verso 8. Y Caín dijo a su hermano: Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Verso 14. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Verso 15. Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces esta segunda parte nos muestra qué es lo que pasó. En el primer episodio teníamos a Caín celoso de la ofrenda de Abel. Está enojado porque el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y no de la suya. Y aquí el verso 6 y 7 son versos muy importantes, y quiero hablar y detenerme un poco ahí. Probablemente después voy a avanzar más rápido, pero quiero detenerme ahí un poco porque todos pasamos por este momento. Prestemos atención a lo que dice el verso 6 y 7. Dice: entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces el bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Todos tenemos ese momento, el momento en el cual la tentación ya vino, entendemos que queremos pecar y estamos ahí con la idea de si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Ese proceso es un proceso real y continuo en nuestras vidas, tanto creyentes como no creyentes, porque todos somos responsables de nuestras acciones.
Y todos en algún sentido sabemos qué es bueno y qué es malo. Es probable que los cristianos tenemos un parámetro diferente dado por la Escritura, pero Romanos 1 y Romanos 2 nos muestra que los no creyentes también tienen un parámetro que Dios les puso a través de su propia conciencia. Entonces todos sabemos al final cuando estamos haciendo mal. ¿Y qué es lo que nos está mostrando esto? Nos está mostrando todo empieza por un pensamiento, por una acción, por algo que puede llevar más allá o puede retroceder. Una persona que golpea a su cónyuge, puede ser que antes empezó con gritos en la casa, le faltó el respeto otra vez, le faltó el respeto otra vez y después ya no hubo problema de pegarla. Generalmente es así, van avanzando, y no que el anterior haya sido menos pecado, pero muestra cómo el pecado avanza. O por ejemplo, en una relación cristiana de personas que están buscando santidad antes del matrimonio, que están en noviazgo y están con la idea de poder llegar al matrimonio sin pecar, es decir, sin tener relaciones sexuales antes de tiempo, y comienzan a avanzar por demás y después se dan cuenta que ya pasaron todos los límites y ya pasó. Y es, ¿por qué? Porque cada paso lleva al siguiente. Y si no tenemos el dominio propio de poder detener las cosas, después nos podemos arrepentir. O una infidelidad en un matrimonio. Es así, o sea, solamente estoy queriendo poner ejemplos prácticos en los cuales la ira, lo dijimos al inicio, o no poder controlar nuestras propias pasiones, están en un momento en el que si nosotros permitimos que eso pase, va a venir el verso 8. ¿Quieren leer el verso 8? ¿Qué es lo que pasa? El verso 8 dice: y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Él ya había planificado todo eso. Había sido confrontado por Dios. Dios en el verso 7 le había dicho, no lo hagas. Versos 6 y 7 le dice, ¿por qué se te cambió tu semblante? No hagas, no vayas adelante. Pero él estaba mentalizado a que eso iba a suceder. Él iba a matar a su hermano. ¿No escuchó a Dios? Y lo mató. Y ahora nosotros diremos, pero es que a nosotros no nos pasa eso, porque yo no escucho la voz de Dios. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. Si nosotros queremos ignorarla es porque nosotros hemos decidido hacerla. Pero somos tan responsables de nuestro propio pecado como Caín lo fue cuando decidió él pecar y matar a su hermano. Cada pecado que cometemos, nosotros hemos tenido la oportunidad de evitarlo y hemos decidido continuar. Entonces, ¿qué es el punto de todo esto? Es aprender de una persona como Caín, que tomó malas decisiones, y eso solamente lo llevó a peores consecuencias. En el verso 7 se le decía, pero puedes evitarlo. El pecado está ahí, si tú no dejas que esto avance, puedes evitarlo. Y nosotros tenemos algo que es mucho mejor, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Si eres creyente, tienes el Espíritu Santo para ayudarte en estos momentos. Pero no estés solo. Si estoy en ese momento en el cual estoy por desenfrenarme, que mi pecado me domine, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi acción? Busca al Señor. Pídele en oración que te ayude, pídele en oración que te dé fuerza. Lee cómo la Escritura te guía hacia el otro lado. Habla con un amigo. No permitas que el pecado te nuble completamente para que después digas, las consecuencias ya pasaron, porque ya pequé. Entonces, el pecado no está para dominarnos. Muchas personas se ponen como víctimas en esto. No somos víctimas, somos autores de nuestras acciones y nosotros tomamos las decisiones que nosotros creemos convenientes. Y es ahí donde, esto ya pasó, verso 8, y el verso 9 y 10 ya nos habla de las consecuencias. Desde ahí en adelante ya sucedió.
Caín mató a Abel. Y 9 y 10 nos muestra que no hay arrepentimiento. Veamos qué es lo que dice. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No solamente él llegó hasta matar a su hermano, sino que quiso ocultarlo. Y es más, le dice al Señor esta frase que es muy conocida: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que saber de él? Yo no soy responsable. Y él era responsable. Él era responsable y lo sabía. Él era responsable de lo que había sucedido. Pero quiso desentenderse de la situación. Y aquí lo que vemos es que prácticamente en los versos 9 y 10 es como la última oportunidad que le está dando Dios de poder arrepentirse. Pero no hay arrepentimiento. En Caín no hay arrepentimiento. Caín está soberbio en su pecado. Caín tuvo la advertencia necesaria para evitar pecar. Y cuando pecó, tuvo la voz de Dios que lo confrontó y siguió empecinado en que él había hecho lo correcto a sus propios ojos. El pecado nos nubla, nos cambia el semblante, hace que pensemos diferente. Si dejamos que Él nos gobierne, entonces nos puede llevar muy lejos de Dios. O sea, yo quiero animarles en ese sentido: no jueguen con el pecado, no juguemos con el pecado. Ahora, cuando hablamos de pecado estamos pensando como si fuese una persona. No es una persona, es algo dentro nuestro que nos está llevando a tomar las decisiones equivocadas. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de frenar, parar o arrepentirnos. Caín no tomó esas decisiones. Y entonces ahora sí viene la justicia de Dios. Verso 11. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y entonces comienza a mostrarle cosas que son literalmente muy duras. Básicamente que la tierra ya no va a favorecerle de la misma forma que le hubiera favorecido antes. Le está mostrando consecuencias visibles. ¿Y por qué? Porque sus obras fueron malas. Y él, sigamos leyendo, verso 13, y Caín dijo: Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Caín puede ver su maldad, Caín puede ver las consecuencias, pero Caín sigue sin arrepentirse. No sé si alguna vez han tratado con niños, y los adultos solamente somos niños más grandes, que cuando se confrontan del pecado están más pendientes de la consecuencia que del arrepentimiento. Cuando alguien está más atento a la consecuencia que al arrepentimiento, es porque no hay arrepentimiento. Está más: ¿qué me va a poder pasar? ¿Qué es lo que me va a suceder? Si me pescan, ¿qué me va a pasar? Entonces estoy totalmente atento a evitar las consecuencias, pero mi corazón no ha cambiado. Yo sigo siendo tan soberbio como fui antes. Y eso es lo que podemos ver aquí en Caín. Él está atento a no recibir las consecuencias porque sabe que son malas, pero no está atento a querer buscar algún tipo de arrepentimiento. Hasta el final no hay arrepentimiento en Caín. No se encuentra. No podemos verlo. Y entonces, a pesar de todo eso, ahora vemos la gracia de Dios para el pecador, para Caín. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Entonces el Señor le dijo: no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matará. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén.
Entonces el Señor sí le dejó y le dio más tiempo para que él no sea matado, para que él pueda establecerse, y vamos a ver en un momento porque va a continuar su descendencia. No es que el pecado de Caín lo llevó a la muerte inmediata, le dio la oportunidad de vivir, pero él continuó tomando malas decisiones. Hermanos, el pecado actúa de esa manera en nosotros, pero la gracia del Señor es más grande. El tema es que nosotros utilicemos la palabra de Dios, permitamos que ella sea la que nos gobierne. Si la palabra del Señor te gobierna, el pecado va a caer rendido porque no tiene autoridad sobre el pecado, sobre tu mente, si la palabra del Señor está gobernando tu vida. Entonces todo este ejemplo nos está mostrando todo lo que pasa si nosotros dejamos que el pecado nos gobierne. Recordemos qué es lo que hemos dicho. El pecado desenfrenado avanza silenciosamente hasta destruir toda la vida. Aquí ya vemos casi la destrucción de Caín. Caín sintió envidia. Caín podía haber regresado y haber dicho, mi corazón no está bueno con el Señor, entonces puedo agarrar y puedo traer una mejor ofrenda de corazón y al Señor le va a agradar mi corazón. Y entender que no era la ofrenda, sino que su corazón estaba lejos de Dios. Pero no hizo eso, sino que tuvo envidia de la ofrenda de su hermano y lo mató a su hermano. El Señor le dio la advertencia, no escuchó la advertencia, siguió adelante, lo mató a su hermano. Y cuando el Señor le pidió cuentas, no se arrepintió, sino simplemente quiso huir de las consecuencias. No hubo arrepentimiento. Y eso es todo lo que se sabe de Caín. Y es una persona que en el Nuevo Testamento simplemente se habla de que sus obras eran malas. No hubo arrepentimiento, no hubo fe en Dios, no hubo justificación. Punto número 3. El pecado se expande hasta corromper toda la sociedad. Del verso 17 al 24 vamos a ver las consecuencias de las generaciones. Ahora, quiero que prestemos atención a esto. Génesis 3:15 nos habló de algo que era importante. Nos decía, de la simiente de la mujer va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. En Génesis vamos a encontrar 10 genealogías, que son ejemplos de cómo muestran que van naciendo personas y el papá y viene esta persona y viene esta persona. ¿Por qué? Porque en todo Génesis se está buscando quién es este simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Todo el Antiguo Testamento está lleno de genealogías que nos quieren llevar y mostrar que desde Eva va a venir alguien llamado Cristo que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Evidentemente ahora vamos a ver una genealogía que no se parece a la genealogía que viene de Cristo, que va a llegar a Cristo. La próxima semana sí vamos a ver una, pero ahora prestemos atención acá. El verso 17 nos dice, y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Prestemos atención a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban la lira y la flauta. Verso 22. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naamá. Prestemos atención a los versos 23 y 24. Y Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec.
Prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Entonces esta es la descendencia de Caín. Y es interesante poder ver la descendencia de Caín, porque vamos a ver cosas que son muy normales, cosas que nos van a parecer, pero son buenas. El problema es que no vamos a encontrar a Dios en medio de esta descendencia. Vamos a ver cosas que probablemente nos vamos a relacionar y vamos a decir, mira, interesante. Los versos 17 al 18 nos muestran diferentes generaciones que van sucediendo hasta que llegan a Lamec. Y encontramos a Lamec, y algo interesante que llama la atención en el verso 19 es que por primera vez se distorsiona el diseño de Dios. ¿Qué encontramos ahí? La poligamia. Génesis 1 y Génesis 2 nos habían mostrado de que un hombre iba a estar con una mujer y iban a ser una sola carne. Eso fue lo que dijo el Señor. Y ahora vemos una distorsión de que esta persona tuvo 2 mujeres. Eso no es bíblico. Hermanos, vamos a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento muchas personas que van a tener muchas mujeres. Y eso era muy normal en el tiempo pasado. Pero eso no fue la voluntad de Dios y Dios no lo estableció. Dios no dijo que eso era lo correcto. Esa es una distorsión del modelo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo. Y entonces, ¿qué nos habla sobre estas 2 personas? Sobre este Lamec. Nos muestra algunas cosas que son interesantes. Porque podemos ver que primero habla de Jabal, el cual fue el padre de los que habitaban en tiendas y tienen ganado. Entonces, son personas que están trabajando en la tierra, hay economía, hay ganado. Están haciendo lo que aquí en Santa Cruz nos gusta, ¿no? Nos gusta que haya carne. Un buen churrasco que nos hace falta, ya son meses. Pero el punto es este. Se ve acá que están trabajando, pero es algo normal. ¿Es malo hacer, qué se llama? ¿Es malo tener ganados? ¿No? Es algo bueno. El Señor les ha dado la sabiduría para hacerlo. ¿Y qué podemos ver en el verso 21? Vemos a Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocaban lira y flauta. Entonces vemos ahí músicos. Dentro de la genealogía de Caín encontramos personas que son los que desarrollan música. ¿Es mala la música? No. Hoy día hemos tenido personas que nos han guiado a adorar al Señor a través de la música. Entonces la música no es mala. Verso 22, a Sila, que ellos forjaban todos los utensilios de bronce y el hierro. ¿Es malo los utensilios de bronce y hierro? No son malos. O sea, la respuesta a todo esto son cosas buenas que se dan en estas descendencias. El problema acá es el corazón de estas personas que están lejos de Dios. Son personas que no están buscando al Señor y están solamente buscando las cosas de esta tierra. Están solamente desarrollándose en lo que a ellos ven como bueno, pero lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero animarles? Nosotros podemos estar haciendo cosas buenas o aparentemente buenas, pero lejos de Dios. Y lejos de Dios las cosas no tienen ningún sentido. Podemos ser personas que creen o desarrollan inventos o capaces de descubrir cosas o ser los mejores en lo que hacemos. Puedo ser el mejor en mi campo. Y si eres cristiano, espero que lo seas. Espero que busques excelencia en tu trabajo, porque yo creo que el Señor nos ha llamado a ser excelentes. Pero el punto es que es para glorificarle a Él, no para glorificarme a mí. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Fue que él quería la adoración para él. Cuando Dios se agradó en Abel, entonces él no tuvo
que se llama el reconocimiento que él quería. Y entonces se puso triste. Él estaba centrado en su propio actuar. Nosotros podemos estar haciendo cosas muy buenas, centradas en nosotros mismos, pero lejos de Dios. Y entonces eso no tiene sentido eterno. Tiene un sentido acá, podemos recibir aplausos de las personas, pero estar lejos de Dios. Y Dios nos permita que no pase eso en nosotros. Que nos permita que lo que hagamos podamos hacerlo para la gloria de Dios. Porque hemos sido creados y formados para la gloria de Dios. Y este texto termina de una manera muy fuerte. Los versos 23 y 24 nos muestran el final de todo, que es el corazón de Lamec, descendiente de Caín. ¿Qué es lo que dice Lamec? Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd vos, mujeres de Lamec, presentad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Qué es lo que podemos ver en este descendiente de Caín? Está haciendo exactamente lo mismo, pero peor, más grande. Es como que está orgulloso de su maldad. Su pecado lo ha corrompido de tal manera que él está orgulloso. Él cree que es superior a Caín. Es más pecador que Caín. Básicamente aquí dice, me tocan y lo mato. ¿Qué hizo Caín con Abel? Presentó una ofrenda, no le gustó a Caín y lo mató. Ahora, ¿qué nos está diciendo Lamec? Nos está diciendo, a mí me golpeas. Dice, me puso una herida, lo maté. El otro me pegó, lo maté. Y presten atención al verso 24, porque es un verso que está usando la protección de Dios, pero se está mofando de la protección de Dios. Se está haciendo la burla de la protección de Dios, porque ¿cuál era la consecuencia para el que tocara a Caín? Iba a recibir 7 veces. Pero aquí Lamec está diciendo, si 7 veces es vengado Caín, eso es lo que dijo Dios para Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Está dando un dictamen que no le corresponde a él. Y está haciéndose la burla de Dios mismo. Lo que nosotros podemos ver y aprender en todo esto es que cuando el pecado toma un actuar en nosotros mismos, no solamente nos va a cambiar y nos va a distorsionar la forma de pensar, nos va a llevar a terrenos que tal vez nosotros no queríamos ni siquiera llegar, o pensábamos que no podíamos llegar. Va a tomar control en nosotros mismos. De tal manera que no solamente nos afecta a nosotros, sino nos afecta a nuestras generaciones. Porque es lo que vamos a enseñar, es lo que vamos a impartir. Y si el Señor no cambia nuestro corazón y la de nuestros hijos, entonces vamos a ser como Caín y como Lamec. Personas que tal vez vivieron una vida corriente, porque podemos ver eso ahí, están haciendo ganado, tienen música, tienen varias cosas, pero lejanas al Señor, totalmente lejos de Dios. El autor Juan Calvino se refiere a estos versículos de la siguiente forma. Aquí vemos cuán lejos avanza la impiedad, cuando los hombres no solo pecan, sino se glorían en sus crímenes. Muchos pecadores se glorían en sus crímenes. Si nosotros llegamos al punto de gloriarnos en nuestro crimen, en nuestra maldad y en nuestro pecado, es porque el pecado nos ha corrompido de tal manera que no tenemos ningún temor de Dios. Ya el Señor no gobierna nuestra vida. Ya quien gobierna eres tú mismo y yo mismo. Porque no voy a decir que gobierna el pecado, porque el pecado no gobierna. Tú gobiernas tu vida con un corazón totalmente pecador. Pero aquí encontramos la gracia del Señor. Y por favor no se pierdan el siguiente mensaje, porque nos va a hablar de la otra genealogía. Vamos a ver
línea genealógica que va a tomar otra dirección. Algo que es importante e interesante notarse aquí, o sea, si alguien lee hasta este momento, aquí se acabó la esperanza. Tenía que venir de la simiente de la mujer y Caín era malo, Abel era bueno y Caín mata a Abel, entonces ya no hay Cristo. Pero sí hay Cristo. Y sí vamos a ver cómo sí el Señor, a pesar de la maldad humana, nos da camino. Entonces yo quiero terminar este mensaje animándoles a lo siguiente. Hermanos, nosotros tenemos control de todas nuestras acciones. Somos responsables de ellas. Y somos capaces de escuchar al Señor. Y somos capaces de no permitir que el pecado nos gobierne. Y somos capaces de permitir que su gracia cambie nuestra forma de pensar. Tenemos elementos, tenemos la palabra de Dios, tenemos hermanos acá en Cristo que nos ayudan diariamente a poder alejarnos del pecado y no acercarnos a Él. No permitamos que el pecado avance de tal manera en nuestras vidas que lamentemos las consecuencias. Caín tuvo muchos momentos para arrepentirse y Dios se los dio, solamente que Él decidió no hacerlo. No seamos como Caín. El Señor nos está dando momentos para arrepentirnos, nos está dando la forma de poder cambiar de dirección. Que el Señor permita que nosotros seamos rápidos en escuchar al Señor y escapar del pecado. Amén. Gracias, Padre bendito, porque eres bueno. Gracias porque nos permites adorarte y exaltarte, Señor. Gracias, Dios, porque nos das tu palabra que nos habla y confronta continuamente. Y es por medio de ella que nosotros podemos conocerte a ti. Señor, así como Caín no tuvo la visión de poder arrepentirse, Señor, ayúdanos a poder evitar esa forma de andar. Permítenos ser como Abel, personas que te creen, personas que ponen su justicia en ti y que son justificadas por ti y ponen su esperanza en ti, Señor. Te necesitamos a ti hoy, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque estás atento a responder a personas que quieren escucharte. En tu nombre, amén.